Muy buenas tardes, soy José María Concejo, consejero delegado de Oros Asset Management. En mi nombre y en el de todo el equipo de Oros, bienvenidos a nuestra segunda conferencia anual. Permítanme que mis primeras palabras sean para desear que todos ustedes y sus familiares se encuentren bien. Como se pueden imaginar, nos hubiera encantado celebrar esta conferencia tal y como hicimos el año pasado en un gran auditorio al que podrían haber asistido todos ustedes y así haber interactuado y nos habrían conocido personalmente antes y después del evento. Desgraciadamente, por las circunstancias que ustedes conocen perfectamente, no hemos podido celebrarlo así y, por tanto, tenemos que hacerlo de una manera telemática o digital. Lo estamos grabando el 12 de noviembre por la tarde y posteriormente lo colgaremos en nuestra web, en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube para que puedan visualizarlo cuando mejor les convenga. Durante las últimas semanas hemos anunciado la celebración de este evento a través del correo electrónico que le hemos enviado a nuestros coinversores, también nuestra web y redes sociales, para que nos enviaran las preguntas que quieren que contestemos a lo largo de este evento. Hemos recibido muchas preguntas que agradecemos, pero si como consecuencia de este evento aparecen nuevas dudas o necesitan de aclaraciones adicionales, pues por favor envíenosla, como siempre pueden hacer, a nuestra dirección genérica info@orosam.com. El formato de este evento, a pesar de ser digital, es exactamente igual que el de otros años. Después de mi introducción intervendrán los tres gestores, Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez Quesada, y posteriormente contestaremos las preguntas que, como he dicho, hemos recibido a lo largo de estos días. Como ya dije el año pasado, todos los eventos de estas características dicen lo de este ha sido un año muy difícil. Bueno, yo creo que no es ninguna exageración decir que este ha sido con seguridad el año más difícil de nuestras vidas profesionales, porque a nuestras preocupaciones habituales hemos tenido que añadir además la preocupación por el bienestar de nuestros familiares y seres queridos. Además, es la primera y esperamos que última vez en nuestra vida que hemos estado confinados en nuestras casas y hemos tenido un toque de queda, ¿no? Esto, se puede imaginar, aparte de las dificultades para la vida personal que ha supuesto, también supone un reto enorme para aquellas entidades como la nuestra que gestionan vehículos con liquidez diaria. Afortunadamente hemos podido atender todas las órdenes, tanto de suscripción, reembolso o traspaso, que hemos recibido diariamente sin ninguna incidencia, y también hemos podido tramitar perfectamente, sin problemas, todas las órdenes de compraventa de valores para los fondos que gestionamos. Por tanto, creo que hemos conseguido superar el reto, la dificultad que ha supuesto esta situación con bastante éxito. No quiero repetir todo lo que ya he contado durante años anteriores, que está a su disposición en nuestra página web, pero sí que quiero recalcar algunas cosas que son importantes acerca de nosotros. Lo primero y más importante de nuestra compañía, siempre lo digo, es el equipo. Entonces, somos un equipo de 7 personas, el año pasado éramos uno más, de los cuales están 3 gestores, Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez Quesada, que son el equipo gestor, y yo como consejero delegado. Y luego tenemos a Beatriz Martín como responsable de administración, a Laura Ruiz como responsable de operaciones y también administración, y a Rodrigo Blanco como responsable de relación con inversores. Seguimos teniendo los mismos vehículos que teníamos el año pasado, un fondo de renta variable ibérica, un fondo de renta variable global y un plan de pensiones que replica la cartera de nuestro fondo global o internacional. No hemos lanzado ningún vehículo nuevo, tampoco hemos eliminado ningún vehículo, ni hemos cambiado la filosofía ni política de inversión de ninguno de estos vehículos. Seguimos contando con casi 2.000 copartícipes o coinversores, algo que nos satisface y nos llena de orgullo y agradecemos profundamente, más si cabe en un año como este, de los cuales casi el 98% son clientes particulares, lo cual también es algo muy positivo para nosotros, ya que no dependemos de 1 o 2 clientes institucionales. Además, el compromiso del equipo gestor y de los socios de la compañía es total, ya que el 14% de todo el patrimonio que gestionamos lo hemos aportado los gestores y socios del proyecto, probablemente el porcentaje más alto del sector, y por tanto denota o demuestra una vez más el compromiso que tenemos y que tienen todos los socios en este proyecto. Y por último también las aportaciones periódicas, algo que, como hemos comentado en muchas ocasiones, es algo importante para nosotros, ya que creemos que es una forma muy disciplinada de invertir y que nos gusta, por tanto, especialmente, y tenemos 346 contratos con aportaciones
periódicas. Por último, saben que todos los años nos gusta aportar una novedad o algo que mejore la relación entre los coinversores y nosotros, y este año podemos anunciar el lanzamiento de nuestra aplicación, de nuestra app. La pueden descargar tanto los usuarios de Android como de Apple, de iOS, y les animo a que lo hagan porque creo que es una herramienta muy útil para entrar en su área privada, poder realizar operaciones y conocer mejor su estado de posición en todo momento. La hemos desarrollado junto con Finametrics, actualmente llamado Allfunds Digital, al que agradecemos el esfuerzo, y como decía, les animo a que se la descarguen, jueguen con ella, trasteen con ella y que nos hagan llegar cuáles son sus posibles mejoras para ir cada vez haciéndola más útil y convertirla en una mejor herramienta para interactuar entre nosotros y nuestros coinversores. Nada más de mi parte, volveré después en el turno de preguntas y ahora le cedo la palabra a Javier Ruiz, nuestro director de inversiones. Muchas gracias. La idea de esta presentación es tratar de hacer un ejercicio similar al que realizamos en nuestra pasada conferencia anual y explicarles el porqué de nuestras rentabilidades, la evolución de las carteras de nuestros dos fondos de inversión. Vamos a hacer especial hincapié en algunos factores que pensamos que explican ese comportamiento de nuestros fondos y para terminar este primer bloque nos detendremos un momento en enseñarles dónde están hoy los potenciales de Euros Value Iberia y de Euros Value Internacional. Al final, como siempre nos gusta repetir, nuestro trabajo se ve reflejado en ese dato, todo el trabajo de análisis que hacemos Alejandro, Miguel y yo, y si ese trabajo es correcto, pues a largo plazo el potencial debería ir traduciéndose en rentabilidades. De hecho, posteriormente Alejandro y Miguel harán un ejercicio de repasar algunas inversiones por temáticas históricas que hemos realizado a lo largo de nuestra trayectoria profesional y que demuestran cómo sus potenciales se van traduciendo en rentabilidades con el paso del tiempo. Y para terminar, los dos nos explicarán dos temáticas donde hoy estamos viendo un gran potencial de revalorización. Vamos a empezar entonces por enseñar dónde están nuestros fondos de inversión en estos momentos y para ello vamos a ver que resulta interesante un histórico de rentabilidad de la estrategia ibérica, la estrategia internacional que hemos gestionado a lo largo de nuestra trayectoria profesional. Si ven las dos diapositivas de los dos fondos de inversión, pues podemos ver cómo en el caso de tanto Euros Value Iberia como Euros Value Internacional, desde que hemos iniciado el proyecto en Oros se está produciendo cierta divergencia de comportamiento, tanto en términos absolutos como relativos, de nuestras carteras en relación con los índices de referencia. ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué está sucediendo? Pues bueno, si recuerdan, ya el pasado año, en nuestra primera conferencia, hablábamos de que se estaba dando una dinámica, una especie, si me lo permiten, de círculo vicioso que alimentaba, por distintos motivos que ahora comentaremos, a determinadas compañías globales de gran tamaño, con resultados predecibles, muy líquidas, que cada vez se van encareciendo más y más porque van recibiendo continuamente el flujo inversor, en detrimento de otras compañías pues, de menor tamaño y líquidas y con negocios menos predecibles o más cíclicos, ¿no? Que van recibiendo o sufriendo esas salidas del flujo inversor y abaratándose más y más. Como ustedes saben, nosotros en Oro seguimos la filosofía de Value Investing, tratamos de invertir en aquellas compañías que pensamos que valen mucho más de lo que cotizan en bolsa y claro, una dinámica en la que unas compañías se vuelven más y más caras y que tratamos de evitar y otras que se abaratan más y más, que son las que tratamos de tener en nuestra cartera, pues no es precisamente la más favorable para nuestros intereses, al menos en el corto plazo. ¿Qué factores pensábamos que estaban contribuyendo a esa tremenda divergencia de comportamiento? Pues comentábamos tres fundamentalmente, ¿no? El primero, las guerras comerciales, las guerras arancelarias entre Estados Unidos y China y el resto del mundo, toda la incertidumbre asociada al impacto que esas guerras comerciales podían tener en todas las empresas, en las economías del mundo. Luego también, y esto es algo que lleva muchos años sucediendo, ¿no? El impacto de la expansión monetaria, la expansión de balance de todos los bancos centrales del mundo y cómo eso está haciendo una gran distorsión, generando una gran distorsión en los activos de renta fija pública que arrojan rentabilidades cada vez más bajas y en muchos casos incluso negativas, ¿no? Entonces mucha gente lo que está haciendo es retirar el dinero de estos activos para irse a renta variable y precisamente a compañías con negocios más predecibles y más grandes y de más calidad, ¿no? Contribuyendo a que se encarezca, como decíamos
antes. Y por último, aunque es cierto que nos gusta decir que correlación no implica causalidad, sí que pensamos que en cierta medida la gestión indexada, los productos indexados, pueden estar contribuyendo también a esta dinámica que estábamos comentando. Curiosamente, justo al poco tiempo de celebrar esta primera conferencia anual, nuestras carteras, en general toda la filosofía o todas las estrategias de value investing globales empezaron a hacerlo bastante mejor en términos absolutos y relativos, pero con la triste llegada de la pandemia del coronavirus que todos estamos sufriendo, de nuevo se ha producido esta gran divergencia que, lejos de revertirse, pues se ha exacerbado todavía mucho más, y además en esta ocasión favoreciendo a determinadas compañías que se alimentan de lo que está sucediendo, ¿no? El comercio electrónico, negocios que se benefician del teletrabajo, etcétera, etcétera. De hecho, la dinámica está siendo tan complicada que muchos medios especializados financieros globales, como el Financial Times, el Wall Street Journal o incluso la cadena de televisión americana CNBC, hablan de si el value investing ya no tiene sentido, si el value investing está muerto, ¿no? Obviamente nosotros no pensamos que sea así, pero es verdad que la trayectoria de los últimos tiempos está siendo muy complicada para esta filosofía de inversión. De hecho, el propio Financial Times a finales de octubre realizó un estudio en el que comentaba que en los últimos 2 siglos el value investing no había tenido una racha tan negativa comparada con otros estilos de inversión como puede ser el growth o el momentum. Es verdad que nosotros huimos siempre de estas etiquetas, entendemos el value investing como comprar algo por mucho menos de lo que vale, nos da igual si el perfil de crecimiento es elevado o no en las compañías, pero nos parece muy significativo comentar que lo que se entiende tradicionalmente como value, invertir en compañías ópticamente baratas hoy, está teniendo un comportamiento muy negativo, y eso se está reflejando también obviamente en nuestras carteras. Pensamos nosotros que el value investing está muerto. ¿Cuándo puede revertirse todo esto? Bueno, obviamente no lo pensamos, y como también nos gusta repetir, no tenemos una bola de cristal, no sabemos cuándo las dinámicas pueden girar, cuándo pueden cambiar, pero, y esto a diferencia de los años anteriores, pensamos, y es lo que queremos contarles hoy, que hay ciertos indicios, ciertos síntomas que indican que podemos estar en la fase final de esta dinámica y que podemos estar entrando en un punto de inflexión, ¿no? ¿Y qué síntomas o qué indicios estamos viendo que nos hacen pensar esto? El primero, quizás el más benigno de todos, la gran expansión de múltiplos que han vivido las grandes compañías americanas, que han sido las gran beneficiadas los últimos años de todos los factores que acabamos de comentar. Si nos centramos, por ejemplo, en el sector tecnológico, que es el más seguido posiblemente en los últimos años por todo el mundo, pues vemos como compañías que son todas de mucha calidad, y las que tenemos como ejemplo en la diapositiva son compañías que hemos tenido históricamente en nuestras carteras, que conocemos y que pensamos que tienen unas ventajas competitivas muy fuertes. Sin embargo, la expansión de múltiplos que han vivido nos hace pensar que las grandes rentabilidades en estos negocios ya se han obtenido. Por ejemplo, tenemos el caso de PayPal, un negocio, como todos conocerán, de medios de pago, que ha pasado de cotizar a 20 veces su flujo de caja libre en 2018 a 43 veces en estos momentos, ¿no? O Microsoft, una compañía que en 2012 la pudimos comprar a 7 veces su generación de caja de ese año y que cotiza unas 33 veces su flujo de caja libre, ¿no? Repito, son negocios de calidad, pero pensamos que los precios actuales son demasiado benevolentes con lo que está por venir para estas compañías y con los descuentos que se están materializando en esos múltiplos, con lo que espera la gente que vayan a crecer los flujos de caja de estos negocios. Dicho esto, haríamos mal en centrarnos exclusivamente en las tecnológicas. Esta dinámica de grandes compañías afecta obviamente también a los grandes negocios de consumo americanos, que son las grandes compañías globales. Pongo aquí ejemplos como Starbucks, Nike o Procter & Gamble, grandes negocios, repito, con flujos muy predecibles, pero que cotizan a múltiplos incluso de 50 veces su flujo de caja libre, ¿no? Pensamos que son múltiplos muy exigentes y que las oportunidades de inversión, que al final es lo importante, no están aquí, sino en otros sitios. Un segundo indicio, y quizá este más preocupante, de esta exuberancia, de este cierto optimismo o relajación de la comunidad inversora con determinadas compañías, lo vemos también en el ejemplo de la compañía Zoom. Zoom es, muchos lo conocerán, una empresa que ha desarrollado un producto para videoconferencias. Todos lo utilizamos prácticamente en nuestro día a día por el teletrabajo, ¿no? Para hablar con las empresas, en nuestro caso, que podemos invertir o que tenemos en cartera, para hablar con los equipos directivos.
Es un producto que utilizamos, que conocemos, que sí, que está muy bien, pero la realidad es que también utilizamos, por ejemplo, Microsoft Teams, ¿no? el producto de Microsoft que compite precisamente en este mismo nicho de mercado. Con lo cual, ¿por qué decimos esto? Bueno, porque se ha producido un crecimiento muy importante en términos de capitalización bursátil de muchas compañías como Zoom, que han entrado en lo que se llama el índice de grandes compañías americanas. El último año pues entraron 40 nuevos nombres por tamaño de capitalización bursátil, que sin embargo, a nivel de cifra de negocio, ganan mucho menos dinero que el resto de compañías más consolidadas, ¿no? Por ejemplo, Zoom, no sabemos cuánto va a ganar este año, pero si anualizáramos lo que obtuvo en los primeros 6 meses, podría generar unos 1.200 millones de flujo de caja libre, ¿no? Para una capitalización de 120.000 millones de dólares. Si comparamos con otras dos compañías, que repito, no estamos diciendo aquí si una está cara o otra barata, simplemente queremos comparar tamaños similares. Si cogemos IBM, que capitaliza 105.000 millones, o Cisco, que capitaliza 165.000, pues vemos que generan varias veces más flujo de caja libre que Zoom. Es decir, hemos tenido primero una expansión de múltiplos en negocios que son de calidad, que están contrastados su modelo de negocio, pero es que también tenemos un mercado que descuenta grandísimos crecimientos para compañías que no sabemos si su negocio va a perdurar los próximos años, y esto es un síntoma más importante de especulación. Y el tercer indicio, todavía más claro, lo encontramos en los anuncios de splits o desdoblamientos de acciones de compañías como Tesla o Apple, no por el anuncio en sí, sino por lo que pasó después de esos anuncios, ¿no? En el caso de Tesla, su cotización subió un 80% en solo 20 días después de anunciar el split, y en el caso de Apple, que no olvidemos una compañía que capitaliza más de 2 billones de dólares, se anotó un 45% en tan solo un mes. Hay que recordar que el split o desdoblamiento de acciones no impacta para nada en el capital o en el valor de las empresas, simplemente es abaratar de alguna manera el precio unitario de la acción para fomentar que el inversor minoritario pueda acceder más fácilmente a estas acciones, pero no hay una creación de valor para el accionista que justifique tremendas subidas, ¿no?, que han tenido ambas compañías en bolsa. Para nosotros algo muy significativo de que el entorno puede ser bastante especulativo. Y luego comentábamos al principio, ¿no?, el hecho de otras dos fuerzas que siguen alimentando esta dinámica que comentábamos divergente entre unas compañías y otras, ¿no? El primero de ellos sería la gestión indexada y en concreto pues, los flujos de dinero que todos los años va recibiendo en detrimento de la gestión activa, que va sufriendo continuas salidas. En los últimos 10 años aproximadamente la gestión indexada ha recibido más de 2 billones de dólares y la gestión activa ha sufrido salidas por esa misma cantidad. ¿Por qué esto pensamos puede estar contribuyendo a alimentar esa gran divergencia? Bueno, por dos motivos fundamentalmente, ¿no? El primero es que toda esa entrada de dinero se tiene que traducir en que estos productos tienen que comprar con ese flujo las acciones de los índices que están replicando, y pensamos que eso puede generar cierta distorsión de precios al comprar indiscriminadamente todas las compañías que se encuentran en los índices. Y por otro lado, quizá menos seguido o menos percibido por la comunidad inversora, se encuentra la derivada de la salida de dinero de los fondos de gestión activa, que al final se ven forzados paulatinamente a salir de compañías que no están en esos índices, lo que hace que cada vez se vuelvan más ilíquidas, menos seguidas por la comunidad inversora, y haga que sean todavía menos eficientes los precios también de esos negocios. En definitiva, pueden estar alimentando el encarecimiento de ciertas compañías, de nuevo generalmente americanas y grandes y globales, en detrimento de compañías más pequeñas, más ilíquidas y generalmente más cíclicas. La otra fuerza que también mencionábamos, que sigue alimentando esta gran divergencia desde hace años, sería la gigantesca expansión monetaria y de balance de los bancos centrales de todo el mundo. Si ven la diapositiva, en el gráfico se suma el balance o el total de activos de los principales bancos centrales de todo el mundo. Es significativo, mirando un poco la historia, ¿no?, de este gráfico, como el año 2008-2009, la gran expansión de balance que se produjo por aquellos grandes estímulos, ¿no?, de aquellos momentos por la crisis financiera, nos parecía incluso aberrante, ¿no?, a muchos por esa brutal expansión. Hoy se ha quedado en nada si lo comparamos con todo lo que ha sucedido los años siguientes, cómo hemos ido normalizando toda esta distorsión y esa intervención de los bancos centrales en los mercados del dinero y de la deuda. De hecho, este año el estímulo general, ¿no?, conjunto de todos los bancos centrales es superior a todo lo que habían hecho hasta el año 2008, lo cual pues,
es bastante impactante. ¿Esto que está generando? Bueno, pues que la distorsión en los mercados de renta fija, especialmente la pública, sea cada vez más exagerada. Nos encontramos ya con el bono griego cotizando con rentabilidades negativas para un país que tiene una deuda que es totalmente insostenible, o casos como el de España o Italia, con rentabilidades del bono a 10 años de prácticamente el 0%, ¿no? Son cosas impensables hace años y que solo se pueden dar por esta distorsión de los bancos centrales. Al final, como decíamos al principio, la gente o los inversores no encuentran retornos atractivos en los activos de renta fija por esta distorsión, tienen que irse a las grandes compañías con negocios más predecibles para tratar de generar ese dividendo, ¿no? O ese cupón que ya no pueden recibir con la renta fija. Una distorsión que sigue ahí, que no sabemos a largo plazo qué consecuencias podrá tener. Para terminar ya con este primer bloque, vamos a repasar brevemente dónde nos situamos en términos de potencial con nuestras dos carteras, Oros Value Internacional, Oros Value Iberia, los dos fondos con rentabilidad, con potenciales del 225% en el caso de Internacional y del 175% en el caso de Oros Value Iberia, cercano los dos a máximos históricos. Y al final, en definitiva, si el trabajo que estamos realizando es el correcto, esos potenciales a largo plazo se demuestra que se van traduciendo en rentabilidades, ¿no? Y bueno, es lo que ahora tanto Alejandro como Miguel pues tratarán de explicar, como decíamos, con casos históricos. Muchas gracias. Bueno, este año hemos tenido la particularidad de que hemos tenido que grabar la conferencia, y esto nos ha permitido recibir un poco muchísimas preguntas de los inversores por adelantado, y hemos querido enfocar tanto la presentación como bueno, luego hacer un poco más énfasis en el turno de preguntas a dar respuesta con detalles a todas estas cuestiones, ¿no? Una pregunta que se ha planteado muchísimo ha sido si tiene sentido tener el 20% de nuestra cartera invertido en Hong Kong, que es una zona lejana, es un porcentaje elevado del portfolio internacional, y queríamos aprovechar un poco para explicarles qué hemos hecho históricamente cuando invertíamos, sobre todo fuera de España, de Europa, de las zonas que controlamos mucho, y que también ha dado buenos resultados, ¿no? Con ponderaciones elevadas. El primer caso que ponemos como ejemplo es el caso de Japón. Nosotros invertimos, pues siempre solemos hacerlo en zonas geográficas que son pues un poco odiadas, ¿no? Por los inversores, o en temáticas odiadas como en su día fue la tecnología por parte de los inversores, ¿no? Nosotros en 2012 invertíamos en la economía japonesa, en pequeñas nets, compañías que tenían más en su propia caja de lo que valían en bolsa, compañías exportadoras, como por ejemplo Toyota, y fueron compañías que en total llegaron a pesar el 15% del portfolio. Nosotros pues a pesar de ser una zona muy lejana para nosotros, pues más del 90% de las inversiones que hicimos allí fueron muy rentables, fueron bastante rentables, y ejemplo de esto es por ejemplo Mitani, que multiplicamos por 3 la inversión, Fukuda Densi, que prácticamente también multiplicamos por 3, Daiwa o Toyota, que duplicamos la inversión, ¿no? También otras inversiones como Yamaha y algunas otras, pero para que se hagan una idea, pues más del 90% de esas inversiones fueron fructíferas, ¿no? Lo mismo sucedió en una temática que todavía se mantiene viva, ¿no? Es verdad que es una temática que hemos denominado pues small caps europeas, sobre todo fueron francesas, que llegaron a pesar en el entorno del 20% del fondo, pero en total aproximadamente el 35% del fondo entre el año 2003 y 2016 llegó a estar compuesto de pequeñas compañías europeas. ¿Por qué? Pues precisamente porque a finales del año 2012 nadie quería invertir en Europa, ¿no? Lo mismo que pasaba en Japón varios años antes, o que pensamos que pasa ahora en Hong Kong, pues estaba pasando a principios de 2013 o finales de 2012 en pequeñas compañías europeas y en general en la economía europea, ¿no? Ejemplo de esto, pues Groupe Vuitton, una compañía que compramos, el fabricante de bandejas de plástico para la industria de la alimentación, compramos en el entorno de 7 euros por acción, post-split, y lo vendimos cercano a los 40 euros por acción, ¿no? Ahora la cotización ha caído entre un 70 y un 80%, y hemos vuelto a incorporar esta compañía en la cartera pues, con un peso cercano al 2%, ¿no? Para que vean que bueno, volvemos a ver oportunidades pues prácticamente como incluso mejores en muchos casos que las que vimos en ese entonces, ¿no? Otro ejemplo, Corticeira Morim o Mota Engil, dos compañías familiares portuguesas, Barón de Ley,
que también la incorporamos al Fondo Internacional, la compañía propietaria de bodegas de vino española, con marcas como Barón de Ley o El Coto, o compañías francesas como Tesi, ¿no? En este caso, esta temática produjo rentabilidades positivas en el 100% de los casos, ¿no? Con lo cual, pues al final, con tiempo y con paciencia, y como vemos aquí, pues prácticamente a lo largo de estos 3 años, de estos casi 4 años, pues prácticamente el 100% de estas compañías produjeron rentabilidades positivas, ¿no? Esta temática de compañías odiadas o de zonas geográficas odiadas también hace referencia en este caso a algunas temáticas, ¿no? Nosotros en el año 2012, ya lo ha comentado Javier antes, ¿no? En el año 2012-2013 pues nadie quería invertir en Microsoft, nadie quería invertir en Alphabet, quizás no es el mejor ejemplo, pero sí presentaban una gran oportunidad de inversión en ese momento y muchos inversores pues obviaban este tipo de compañías, ¿no? Nosotros desde ese entonces empezamos a invertir, pero a partir de 2015 fue cuando esta temática llegó a pesar en nuestros fondos en el entorno de un 25%, ¿no? Fue el momento que más pesó esta temática. Fruto de eso, pues compañías como Alphabet, que más que triplicamos nuestra inversión, Microsoft también hicimos muy buenas rentabilidades, o en PayPal o Booking, que prácticamente duplicamos la inversión en estas compañías, ¿no? Es una temática que llegó a pesar el 25% del fondo. A día de hoy es verdad que pesa bastante menos, probablemente menos del 10%, pero donde todavía vemos muchas oportunidades, quizá un poco alejadas de la moda, de todos esos inversores que están invirtiendo ahora en tecnología y que al ser un inversor valor, pues hace unos años no lo veían y está mucho más de moda, ¿no? Compañías como por ejemplo Baidu o Naspers, pues para nosotros siguen siendo oportunidades y presentan un potencial de revalorización todavía significativo. ¿Y por qué les he contado todo esto? Pues básicamente porque pensamos que esto es lo que está sucediendo ahora mismo en Hong Kong, ¿no? A pesar de que nosotros empezamos a invertir en Hong Kong en el año 2014, la realidad es que es a partir de 2018, cuando hemos tenido las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, a partir de 2019, cuando hemos visto mayor injerencia política de Hong Kong a China, además unido esto en 2020, finales de 2019, principios de 2020, en China con la pandemia, pues esto nos parece que es un cóctel perfecto de encontrar oportunidades en una zona geográfica a la que nosotros, pues, en la que nos encontramos cómodos invirtiendo, donde vemos seguridad jurídica y donde, aunque nuestra experiencia pues ya viene siendo desde el 2013-2014, pues las dos ideas de inversión o las dos compañías que ya hemos desinvertido pues han generado muy buenas rentabilidades, ¿no? En Clear Media, la compañía de publicidad al aire libre Marquesina, líder en China, nos generó una rentabilidad del 85%, y Value Partners, en la que hemos vuelto a invertir otra vez, pues nos generó una rentabilidad cercana, en muy poquito tiempo, cercana al 50%, ¿no? De momento, pues dos ideas de inversión que se han completado también con un 100%, en el entorno entre el 85 y el 50% de potencial, que pensamos que es un potencial bastante interesante, y a día de hoy seguimos invertidos. Al final siempre nos vamos lejos, intentamos invertir en negocios que entendemos bien, negocios pues como el caso del inmobiliario, que están sufriendo ahora un poco más, sobre todo por la parte hotelera en el caso de Kexen, ya son compañías que ya contamos en la conferencia del año pasado. El caso de Asia Standard también, compañía inmobiliaria, también con oficinas y hoteles, Taicheung, un activo hotelero muy importante en Hong Kong. Luego también estamos invertidos en Tan Palace, una compañía dedicada a la restauración. Son propietarios de cadenas de restaurantes en toda Asia, pero principalmente en la China continental, ¿no? Es una idea muy similar a The One Group, la compañía americana de restaurantes que también hemos incorporado este año al Fondo Internacional. Y bueno, vemos ya como esas compañías, el negocio empieza a funcionar, se vuelve a reactivar la actividad, y vemos como en bolsa pues también empiezan a recoger ese momentum, ¿no? Quizás las compañías inmobiliarias y hoteleras llevan un poquito más de retraso, pero también se seguirá viendo futuro, ¿no? Y luego, por último, pues TimeWatch, que es una compañía que también comentamos el año pasado, que es la compañía líder de relojes para locales, marca local para el mercado chino. Por último, queríamos explicarles, porque también se nos planteaba dentro de las preguntas, cuáles son los catalizadores de estas empresas, ¿no?
Nosotros no sabemos cuáles son los catalizadores. Lo que nos encontramos pues, en el caso, por ejemplo, de Clear Media, fue un líder de mercado, una compañía que, como les decía, se dedica a la publicidad al aire libre, marquesinas de autobuses, una compañía con crecimiento, una buena gestión de capital, reparten todo el capital que generan vía dividendos, con caja neta, un balance sólido, que la comprábamos a 5 veces beneficios y que en ese momento no se nos planteaba un pero, y es que su matriz, Clear Channel, pues estaba excesivamente endeudada y eso podía hacer que en algún momento hubiese presión vendedora por parte de la matriz o hubiese algún tipo de movimiento corporativo. ¿Qué pasó? Pues bueno, desde que invertimos en esta compañía, por ejemplo, el negocio empezó a concentrarse mucho en clientes tecnológicos, ¿no? Las grandes compañías tecnológicas chinas, como por ejemplo Huawei, JD.com, Tencent, empezaron a incrementar su presupuesto y a ganar cuota de mercado dentro del total de clientes de esta empresa. En 2018, con las guerras entre Estados Unidos y China, esto afectó bastante a la empresa porque estas compañías tecnológicas redujeron bastante sus presupuestos de publicidad y esto dañó bastante los ingresos y los márgenes de la empresa, ¿no? Además, nos encontramos con un pequeño, le podemos llamar fraude o robo por parte de 2 empleados que no ayudó para nada a la confianza de los inversores en este negocio, ¿no? Fue un fraude que pasó varias auditorías, se superó digamos con éxito, se controló bien lo que había sucedido, pero este tipo de cosas, sobre todo en un negocio chino, pues no ayuda mucho a la confianza de los inversores, ¿no? Pero en 2020, en marzo, finales de marzo, principios de abril de 2020, terminó llegando el catalizador, ¿no? Nosotros habíamos invertido en esta compañía en 2013 en torno de $5 de Hong Kong por acción y en finales de marzo de este año nos hemos encontrado con una oferta por parte del equipo gestor de la compañía, que nos pagaban $7 de Hong Kong por la acción, además del equipo gestor con el inversor Jack Ma, propietario de Alibaba, y también el competidor de esta empresa en Europa, JCDecaux, perdón. Entonces, al final siempre terminan, cuando tú tienes una buena compañía, bien gestionada, con todos los KPIs que buscamos a la hora de invertir, siempre terminan llegando pues inversores interesados en tu negocio, ¿no? Nosotros aquí, a pesar de que compramos la acción en $5 y al final la vendimos en $7, por el camino cobramos muchísimos dividendos que al final hicieron que la rentabilidad durante este periodo pues fuera cercana al 85%, ¿no? De hecho, probablemente haya sido incluso mayor por el proceso de rebalanceo que nosotros solemos hacer, intentando, pues cuando las cotizaciones de las empresas caen, compramos abajo, cuando van subiendo vamos desinvirtiendo, ¿no? Y como pueden ver, pues esta compañía fue oscilando y nosotros fuimos pues rebalanceando esa posición, ¿no? Y esto sería todo por mi parte. Les dejo con Miguel, que les va a contar, no solo yo que les he contado la temática de compañías en Hong Kong, que a día de hoy pues tienen un peso relevante en nuestro fondo internacional del 20%, sino incluso una temática aún más importante, que es más del 30% a día de hoy del fondo internacional. Muchas gracias. Bueno, vamos a comentar el caso de las materias primas, que llevan muchos años en cartera y además hemos invertido en sectores de lo más diversos, desde mineras de cobre, pasando por petróleo y gas o commodities agrícolas, y en donde nos ha ido pues bastante bien. Hemos obtenido rentabilidades muy buenas, tires muy altas, y hemos ganado dinero en todos los sectores excepto en plataformas petrolíferas. Que invertimos en este sector cuando ya estaba bastante deteriorado por la expansión del fracking, de la fracturación hidráulica para obtener petróleo en Estados Unidos, y que se siguió deteriorando y se tornó muy negativo ya casi en este 2020 con la rotura del acuerdo del cártel de petróleo entre Rusia y Arabia Saudí, que hizo que los precios del petróleo cayeran de forma vertical, y esto se vio además apuntillado por la expansión del coronavirus, que mantuvo esos precios bajos durante mucho tiempo, aún siguen bajos por la menor demanda derivada de la menor actividad económica. Aquí nosotros tenemos inversiones a través de 2 compañías, de Valaris y Borr Drilling, que ya hace tiempo que liquidamos, y la verdad es que este sector se ha visto totalmente afectado prácticamente en toda su totalidad con
bueno, con grandes reestructuraciones de deuda, además con ampliaciones de capital muy dilutivas para los inversores y bueno, además muchas compañías vendiendo activos a precios de derribo o incluso achatarrando plataformas que estaban relativamente nuevas. Bueno, pero en el resto de petróleo y gas nos ha ido razonablemente bien. Podemos destacar el caso de TGS, que es una compañía noruega que se dedica a la compra, venta, a la gestión de datos geofísicos para la localización de reservas geológicas de donde están el petróleo y el gas. Y además es una compañía muy interesante porque tiene muy poco capital empleado, con lo cual la compañía genera caja casi en cualquier situación de mercado. Y bueno, el resto de inversiones hemos invertido en materias primas, en mineras de cobre, por ejemplo, con unas rentabilidades muy buenas. En el caso de Freeport, rentabilidades del 150%. Antofagasta, la minera chilena, también rentabilidades del 70%. Y en acero inoxidable hemos hecho nuestras inversiones a través de Aperam y Outokumpu. Y además Aperam es una compañía que invertimos en ella en 2015 en el Fondo Internacional, salimos totalmente de ella y volvimos a invertir en el año 2018 tras las caídas. Y aquí sí que me gustaría comentar que hemos hecho una operación de cambio, hemos vendido las acciones de Outokumpu durante la expansión de la pandemia del coronavirus y hemos invertido o canalizado toda la inversión del acero inoxidable a través de Aperam, que es una compañía pues con menos deuda, más eficiente, y pensamos que así pues preferimos reducir el riesgo y renunciar al potencial adicional que te puede dar invertir en Outokumpu si la recuperación es más rápida de lo que habíamos pensado. Bueno, por ahora el mercado nos ha dado la razón, al menos a corto plazo. Las acciones de Aperam, desde que hicimos el cambio, se han recuperado un 70% y las acciones de Outokumpu apenas han subido un 10-12%. También hemos invertido en papel y celulosa a través de Semapa, que es la propietaria de Navigator, que es una compañía papelera portuguesa, es la compañía más eficiente de Europa. Hemos invertido en commodities agrícolas también a través de fabricantes de maquinaria, como es el caso de John Deere, el principal fabricante mundial de maquinaria, o Bucher, que tiene una filial muy importante y con mucho peso. Y la última commodity en la que hemos invertido es el uranio, que lo hemos hecho a través de Cameco en principio, que ya desinvertimos totalmente de Cameco con una rentabilidad del 30% y dirigimos toda la inversión del uranio a través de dos vehículos que almacenan uranio físico, que luego comentaremos por qué hemos hecho esto. Bueno, la rentabilidad, la exposición máxima que ha tenido la cartera en materias primas es el 32%, a día de hoy o a cierre de trimestres del 27%, y los valores con rentabilidad positiva alcanzan el 84%. Bueno, visto todo esto, vamos a contar un poco cómo nos aproximamos a las materias primas, cómo encontramos estas empresas y cómo invertimos en materias primas. En primer lugar, nos fijamos en las dinámicas de oferta y demanda del mercado. Nos fijamos más o estudiamos más las dinámicas de oferta, porque en las de demanda pues, siempre vas a tener errores en las estimaciones, es muy complicado hacerlo, y en la demanda lo que nos solemos fijar es que la demanda estructural de esa commodity pues, sea buena, o sea saludable en el largo plazo y que no tenga productos sustitutivos o materias primas sustitutivas, y si las tienen, pues analizar también muy bien las dinámicas de esa materia prima. En el caso de la oferta sí que la analizamos mucho más a fondo, cuándo se está poniendo capacidad, cuándo se está quitando capacidad, a qué precios interesa, o a qué precios de la commodity o a qué rentabilidad interesa meter nueva capacidad de oferta. Y en el caso, por ejemplo, del acero, si pensáramos que los precios del acero llevan sostenidamente altos muchísimo tiempo y un productor, si pusiera una serie nueva, obtendría una rentabilidad sobre el capital invertido del 20-25%, pues evidentemente con esa rentabilidad astronómica tendría incentivo a meter una nueva serie, ¿no? Y esto de forma agregada lo harían todos los productores y es lo que haría bajar el precio a largo plazo. Bueno, después en cuanto a las empresas nos fijamos en comprar compañías de bajo coste, es decir, que puedan producir sus bienes por debajo de lo que lo hace la competencia, así que sean más eficientes, y esto es porque si los precios de esa materia prima siguen bajos durante mucho tiempo, o si nos equivocamos en el ciclo de capital de esa commodity,
pues las empresas más ineficientes son las que van a sufrir primero y son las que van a tener que hacer los ajustes, cerrar capacidad, etcétera, y las empresas más eficientes estarán más cómodas en una situación como esta e incluso se verán beneficiadas a largo plazo con la menor capacidad que habría en ese mercado. Después buscamos compañías con bajo endeudamiento. Esto lo hacemos prácticamente en todos los sectores, pero en materias primas es mucho más importante, porque al final dependes de una commodity que suele ser muy volátil y como te equivoques en el ciclo de capital de la industria, pues tu equity puede saltar por los aires y pues puedes tener pérdidas de capital totalmente irreversibles. Después buscamos compañías con bajo capital empleado. Entonces, por ejemplo, el caso que comentábamos antes de TGS, que es una compañía que para localizar los yacimientos geológicos pues ni siquiera usa barcos propios, lo cual es muy interesante porque incluso en situaciones muy malas de mercado las compañías siguen defendiéndose y generando caja. También intentamos, por ejemplo, en el caso de las mineras, intentamos buscar compañías que tengan activos, minas, con vidas útiles muy largas para que no haya que meter capital adicional para mantener ese flujo de caja que están generando, ¿no? Una compañía con vidas útiles más cortas, pues tienes que buscar nuevos proyectos o reinvertir, invirtiendo mucho capital para poder obtener ese flujo de caja. Y luego intentamos buscar también convexidad en nuestras inversiones. Comentábamos antes el caso del uranio, que habíamos desinvertido totalmente en la minera canadiense Cameco y habíamos dirigido nuestras inversiones a 2 vehículos de inversión que lo que hacen es almacenar uranio físico. Pues bien, al menos con nuestros números, el potencial de las inversiones de Cameco y estos 2 vehículos es prácticamente el mismo, pero eliminamos el riesgo operativo inherente a una minera, de una mina. Por ejemplo, que pueda tener problemas laborales, un derrumbamiento, filtraciones de agua dentro de la mina, etc. Bueno, y visto esto, vamos a contar la tesis de inversión de Freeport-McMoRan. Vamos a aprovechar porque es una compañía que lleva muchísimos años en cartera, desde el 2016. Nunca la hemos contado y bueno, y aparte es que en este año 2020 ha alcanzado el peso máximo que la hemos tenido nunca dentro de nuestra cartera internacional, que es el 3%, y además en este 2020 hemos desinvertido completamente la compañía. Bueno, Freeport es nuestra segunda inversión en empresas mineras de cobre, tras haber invertido en Antofagasta, que Antofagasta es una compañía familiar, controlada por la familia Luxic, muy bien gestionada, con activos eficientes, con poca deuda, y Freeport podríamos decir que es totalmente lo contrario. Lo único que se parece a Antofagasta es en que tiene buenos activos, pero por otro lado es una compañía que ha estado mal gestionada y con exceso de deuda. Bueno, nosotros invertimos en Freeport en 2016, en el primer trimestre de 2016, tras haber caído la empresa en bolsa hasta un 90% en 2 años. Bueno, ¿y por qué ha caído tanto? Históricamente, Freeport era una compañía sin deuda, de hecho la cotización se movía en el mercado en función de cómo se movía el precio del cobre. Podríamos decir que invertir en Freeport era como invertir en un ETF de cobre, pero en el año 2013 la compañía ejecuta un plan de diversificación invirtiendo 20.000 millones de dólares en activos de petróleo y gas, de operación y exploración de petróleo y gas. Bueno, esos 20.000 millones suponían una deuda aproximadamente de 3 veces deuda neta EBITDA. Tenía una EBITDA en esa época de unos 6.000 y pico, 7.000 millones de dólares, capitalizaba a 30.000 millones de dólares y compra estos activos endeudándose cuando el precio del crudo estaba en el rango de 80 a 100 dólares el barril. Bueno, pero ¿qué fue pasando? Que en el año 2014 los precios del petróleo empezaron a caer y la compañía tuvo que hacer un impairment, una depreciación de los activos petroleros por 4.000 millones de dólares. En 2015 hizo una depreciación adicional por 13.000 millones de dólares, porque el precio del petróleo siguió cayendo. Y en 2016 hizo otra depreciación por 4.000 millones de dólares. Todo esto suman 21.000 millones, con lo cual es toda la inversión de petróleo y gas. La compañía tuvo que depreciar completamente toda la inversión. Y bueno, este no era el único problema, porque deprecias la inversión, sigues teniendo la deuda que pagaste en tu balance, casi 20.000 millones de dólares, y además en ese momento de mercado con el petróleo tan bajo, esta área de negocio estaba produciendo flujo de caja negativo, estaba drenando caja.
Y a esto se unió al cóctel en que a finales de 2015, principios de 2016, el precio del cobre cayó muchísimo, con lo cual el mercado estaba estimando que esta compañía no iba a poder atender el servicio de la deuda. Por eso sus acciones cayeron desde $40 en el año 2014 a $3,50, $4 en el año 2016. Y bueno, visto esto, ¿por qué nosotros nos decidimos a invertir en esta compañía? ¿Qué vimos en Freeport para invertir? Pues principalmente sus activos. Tenía activos de muchísima calidad. El caso de una de las minas que tiene, que se llama Grasberg, que es una mina de cobre, pero que también produce oro. De hecho, es la mina de oro más grande del mundo y produce tanto cobre y tanto oro que es una de las minas más eficientes a nivel global. Aparte, el resto de activos de la compañía también son muy interesantes, son eficientes, además en jurisdicciones amigables como Estados Unidos, Perú o Chile. Y bueno, lo que hicimos fue analizar una a una estas minas y vimos que casi en cualquier situación de mercado esta compañía podía producir flujo de caja positivo. Y pensamos que si el cobre está a un nivel de precios algo más razonable, porque en ese momento del primer trimestre de 2016 estuvo un precio tan bajo que más del 20% de la industria estaba quemando caja a nivel flujo de caja libre, con lo cual pensábamos que no podía durar así mucho tiempo. Bueno, analizando todo esto, vimos que la compañía podía atender el servicio de la deuda, además podía desinvertir, tenía tiempo para desinvertir estos activos de petróleo y gas y algún otro activo que quisiera desinvertir, y además podría traer capital a precios no muy exigentes, ¿no? Y además esto nos reforzó la tesis que dentro de la compañía estaba el multimillonario activista Carl Icahn, que estaba haciendo bastante presión para que se invirtieran estos activos no esenciales en la compañía. Bueno, al final compramos la compañía, invertimos un 1,5 del fondo, a pesar de que teníamos convicción, pues no dejaba de ser una tesis con algo de riesgo en ese momento. Sí que estamos terminando de mirar la compañía cuando estaba en el entorno de $4 por acción, pero al final compramos a 8 porque subió muy rápido. Consiguieron desinvertir un pequeño stake de una mina americana a un precio excelente y claro, la cotización lo recogió pues muy rápido. Y bueno, invertimos a $8 en el primer trimestre de 2016. Hemos estado invertidos en la compañía hasta este cuarto trimestre de 2020 y por el camino hemos ido rebalanceando la posición. Esto significa que cuando la cotización de la compañía ha subido, el potencial ha bajado, por lo tanto hemos vendido acciones de la compañía. Y a medida que la acción ha ido bajando, ha aumentado el potencial y hemos ido comprando acciones de la compañía. Y en este 2020, que ha surgido una oportunidad muy buena, porque ya la tesis de Freeport no es la misma que la de 2016, ahora mismo es una compañía que prácticamente está desapalancada, no tiene mucha deuda y sigue teniendo pues, los mismos activos o muchos de los activos que tenía, activos de muchísima calidad, y cuando termine el plan de expansión que tiene para la subida en Indonesia a partir del próximo año, pues va a generar muchísima caja que va a ir directo al cash flow del accionista, al flujo de caja libre del accionista. Y bueno, este 2020 es una inversión hoy en día bastante cómoda, ¿no? Y este 2020 ha llegado a caer hasta un 50% con la expansión del COVID. Y ahí aprovechamos para comprar, se fue de $12 por debajo de 6, aprovechamos para cargar bien la posición, tomamos una posición máxima del 3% en la compañía y a medida que ha ido subiendo hemos ido desinvirtiendo hasta las últimas ventas que hicimos a finales de octubre a precios del entorno de $17-18 por acción. Bueno, ¿y qué tenemos ahora en cartera materias primas? Actualmente tenemos un peso del 27% y tenemos las siguientes commodities. Un 3,3% de carbón metalúrgico. El carbón metalúrgico se utiliza para la producción de acero. No tiene nada que ver con el carbón térmico, que es el que se utiliza para la producción de energía, y tenemos la inversión a través de Warrior Met Coal, que es una compañía americana muy eficiente y que solo produce carbón metalúrgico. Luego tenemos cerca de un 5% en acero inoxidable a través de Aperam, un 2,6% en papel y celulosa a través de Semapa, y casi un 9% en infraestructuras de
de petróleo y gas, sobre todo transporte de petróleo y gas, a través de Grupo TK, de Golar, que además tiene generación de energía, una participación residual en Shelf Drilling, que es una compañía de plataformas. Y por último, tenemos una participación de algo más del 7,5% en uranio con estos vehículos de almacenamiento que comentamos con anterioridad. Bueno, esto ha sido todo y pasamos al turno de preguntas. Muy bien, pasamos ahora al turno de preguntas que, como he dicho antes, hemos ido recibiendo a través del correo electrónico y de distintos medios. Muchísimas gracias por todas esas preguntas que hemos ido agrupando por temáticas, de forma que creo que pudiéramos abarcarlas de una manera mucho más completa y dando más información. La primera de las temáticas, por las preguntas que hemos recibido, hace relación a nuestra exposición en la cartera internacional a Asia. La primera pregunta nos la hace Nicolás, que nos la envía por correo, y dice lo siguiente: coste de oportunidad de estar invertidos en Deep Value Hong Kong. Parece que históricamente el valor nunca ha aflorado en estas acciones. ¿Por qué insistir en ello y por qué no rotar a otras opciones? Bueno, yo creo que es lo que hemos intentado explicar hoy a lo largo de la presentación, ¿no? Cómo el Deep Value de Japón funcionó, ese Deep Value que hicimos en Europa, sobre todo en Francia también funcionó, y lo hemos visto también con la cristalización de ideas en Hong Kong con Value Partners, también con Clear Media recientemente en este primer trimestre de 2020, con lo cual sí pensamos que esta forma de invertir funciona, sobre todo cuando las compañías con el paso del tiempo van reinvirtiendo el flujo que generan y el dinero no está parado, y bueno, yo creo que es cuestión de tener un poco de paciencia. Creo que particularmente en Hong Kong los 2 últimos años han sido años malos, y pensamos que a largo plazo pues los negocios van razonablemente bien, con lo cual el valor seguirá, las cotizaciones seguirán detrás del valor de los negocios. Muy bien, seguimos con otra pregunta también de Asia, que esta vez recibimos a través de formas dividendos. ¿Necesitan hacer un ejercicio de equilibrio y diversificación porque solo por el análisis de empresas acabarían demasiado concentrados en un determinado sector o región? ¿Cómo han llegado a una exposición tan importante en Hong Kong? El análisis del abanico de empresas que estudian les habrá llevado ahí, pero ¿hay también una intención activa por posicionarse en Asia? ¿Ya han decidido hacerlo a través de empresas cotizadas en este país? Yo creo que al final, siempre lo comentamos, ¿no? La exposición que tenemos por temáticas, por geografías, sectores, es consecuencia de donde vemos las oportunidades y el análisis que vamos haciendo compañía por compañía, ¿no? Comentaba Alejandro en la presentación pues el caso de Japón, donde tuvimos una exposición del 15%, en small caps europeas del 35%, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora donde vemos las oportunidades es en Hong Kong, y vamos a ir siempre a compañías sencillas de entender, donde estemos cómodos, con accionariado familiar, bien gestionadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos sencillamente a dar oportunidades. También es cierto que siendo 3 gestores y tratando de analizar cada uno inicialmente, ¿no? Porque siempre los 3 tenemos que mirar cada compañía, pues distintas temáticas, se hace complicado que haya una excesiva concentración en determinados sectores en los que no estemos cómodos, ¿no? Pero bueno, siempre es la consecuencia de donde vemos las oportunidades. Muy bien, la siguiente pregunta nos la hace Mark a través de un correo electrónico, nos la hace en inglés. La voy a leer en inglés, pero si nos permite Mark la contestaremos en castellano. When a share is trading at a huge discount to NAV, the total return of our investment is going to be determined by that discount, but also by how fast the gap is closed. Focusing on the investments in your portfolio, which I believe have the largest discounts to NAV, like Xeng, Asset Standard, TK Tankers, etc., their management is not doing anything to close that gap, such as selling assets, buying back stocks, paying dividends. What do you tell their management about this when you meet? What do they answer, and what gives you the confidence the gap will be closed anytime soon? Bueno, se comentan varias compañías, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las hongkonesas, a nosotros lo que nos preocupa
sobre todo, y lo comentaba en la pregunta anterior, es que el dinero se esté reinvirtiendo, ¿no? Si compañías como Kexen o Asia Standard, que son quizás esas compañías más deep value dentro del portfolio de Hong Kong, están reinvirtiendo a tasas del 7, 8, 9% en negocios hoteleros o en negocios inmobiliarios, pues el paso del tiempo normalmente va a tu favor, ¿no? Si además por el camino, pues, por poner el ejemplo de Kexen, está repartiendo un dividendo de más del 5%, si nos fijamos en quizá 2020, que es un año muy excepcional, pero de forma normalizada, y lo que se repartió en 2019, pues esa espera o ese pago por esa espera pues se vuelve menos duro, desde luego, ¿no? Pero también miramos, quizá los descuentos que estamos viendo ahora mismo son descuentos excepcionalmente altos, ¿no? Son compañías que en los últimos, y vuelvo otra vez a hablar de Asia Standard y Kexen, que en los últimos 15 años han cotizado 1 o 2 veces a valor de NAV, ¿no? Lo lógico es que eso vuelva a suceder, ¿no? Nosotros estamos comprando en descuentos que son históricamente altos, con lo cual pues pensamos que eso tenderá a corregirse, ¿no? Muy bien, la siguiente pregunta la recibimos a través de Formas Dividendos. ¿Han comprado más acciones de Kexen aprovechando la persistente y fuerte caída desde su inclusión inicial en la cartera? Si la respuesta es no, ¿por qué? Sí, hemos comprado unas pocas más acciones de Kexen pues a principios de abril, pero bueno, un poco más, ¿no? Aquí también habría que valorar que a veces comprar acciones no significa que incrementes el peso, ¿no? Porque el hecho de que si la acción ha caído un 50%, pero no has duplicado la compra de esas acciones, pues estás perdiendo ponderación, ¿no? Pero sí hemos comprado más acciones de la compañía con las caídas. La siguiente pregunta la recibimos a través de correo electrónico de Rafael, que nos pregunta: hay muchas opiniones que el eje de poder económico se desplaza hacia Asia. Nuestros gestores están preparados, tienen herramientas y recursos para analizar e invertir en zonas geográficas muy distintas a la nuestra, si llega el caso. Tenemos empresas asiáticas, mi impresión, que son picoteos derivados seguramente por análisis cruzados entre empresas. ¿Podemos en un momento determinado disponer del porcentaje alto de acciones de esta zona si se ve potencial? Es que, de hecho, la exposición actual e histórica de los últimos 2 años a Asia, directa o indirecta, pues ha sido muy importante, ¿no? Directamente a través de las compañías pequeñas, ¿no?, cotizadas en Hong Kong que hemos destacado hoy, pero también a través de plataformas tecnológicas como Tencent, a través de nuestra inversión en holding Naspers o de Baidu, ¿no?, el llamado Google chino. Pero es que además ha explicado Miguel antes también la exposición que tenemos a materias primas, que muchas veces pues dependen de ese crecimiento esperado del continente asiático para los próximos años, con lo cual en cierto sentido ya tenemos esa exposición al continente asiático y bueno, pues iremos, de nuevo, repetimos, allí donde estén las oportunidades, sea Asia, sea Europa, o sea Estados Unidos, o sea, no, trataremos de hacer ese trabajo de incrementar continuamente el valor para nuestros partícipes y el potencial de nuestros fondos. Muy bien, la última pregunta de este bloque nos la envía Lucas por correo electrónico y nos pregunta: mi pregunta es sobre Fairfax India Holding. Siendo un holding que su mayor activo es un aeropuerto, dada la situación actual, ¿cómo podemos esperar que se comporte este valor a medio plazo? En vuestra tesis para Fairfax, ¿consideráis más relevante la gestión desde la matriz y las posibles inversiones que lleguen desde ella o la dinámica de crecimiento de la India? Bueno, es una pregunta bastante interesante. Al final, para el que no conozca, Fairfax es un grupo asegurador canadiense gestionado por Prem Watsa, un sistema bastante similar al que utiliza Warren Buffett en Berkshire. En el caso de la compañía, de Fairfax Matriz, ellos tienen 2 vehículos de inversión, tanto en África como en India, que es sobre el que se está preguntando, que invierten directamente en compañías cotizadas, no cotizadas y bonos, con el objetivo de ser buenas rentabilidades a largo plazo. No es una aseguradora, sino un vehículo inversor. Llevan invirtiendo desde, en el caso de Fairfax India, pues con un track record de prácticamente 20 años y con unas rentabilidades pues superiores en términos brutos al 15%, ¿no? Por lo cual nosotros nos veíamos atractiva no solo el track record del equipo inversor, sino además pues el invertir en zonas geográficas donde hay muchísimas cosas por hacer, hay muchas ineficiencias a la hora de invertir, con un buen equipo de la mano y en el que pensamos que son zonas geográficas que se van a seguir desarrollando, ¿no? En el caso
concreto de la pregunta sobre el aeropuerto de Bangalore, que es el principal activo de Fairfax India, sí es cierto que, bueno, que con los aeropuertos cerrados pues el valor de este activo se pone en cuestión, ¿no? Pero quizás, siendo un activo de infraestructura, no tanto un activo, vamos a decir, más en términos operativos, lo que nos podría suceder con Meliá, que son negocios que incluso estando cerrados pues pueden tener niveles de pérdidas o medio abiertos niveles de pérdidas importantes. En este tipo de activos pensamos que el valor se defiende mucho mejor y que el hecho de estar 1, 2 o 3 años con niveles de actividad baja pues prácticamente no se va a ver sentido, ¿no? De hecho lo vemos pues en la cotización de otras cotizadas de este sector, como puede ser la propia AENA que tenemos en España, que está defendiendo muy bien su valor, ¿no? Con lo cual en este sentido yo creo que es cuestión de tiempo. La compañía está cotizando con un descuento sobre el valor de sus activos pues superior al 50% sobre los activos valorados a día de hoy, y algunos de ellos cotizados, con lo cual pues pensamos que la oportunidad es muy alta, ¿no? Muy bien, dejamos el tema o la temática asiática y pasamos a otra temática de preguntas que nos han hecho bastantes acerca del tema de las comisiones. La primera la recibimos a través de Formas Dividendos, que nos dice: dada la dirección en la que se mueve la industria en términos de costes, ¿contempla una rebaja de comisiones que cobra el Fondo Internacional a medida que vaya aumentando el capital gestionado, en caso de que este se produzca? Bueno, la verdad es que eso es algo que no tenemos sobre la mesa. Nosotros esta tendencia, esta carrera que hay hacia fondos muy grandes con comisiones bajas, bueno, pues no es nuestro nicho, no es nuestro mercado, no es nuestro estilo. Nosotros somos más partidarios de fondos pequeños que pueden acceder a determinado tipo de compañías más pequeñas, donde los fondos grandes no pueden acceder. Por tanto, eso no es la guerra en la que nosotros estamos metidos y no es la tendencia hacia la que vamos, ¿no? Otra pregunta también esta temática que nos hacen también de Formas Dividendos es: ¿sería posible que el partícipe supiera todos los meses las 20 primeras posiciones de los fondos? No sé si es una pregunta tonta, pero me encantaría que las publicase. Por cierto, postdata, no estoy descontento con el fondo, pero a pesar de los resultados, pero veo muy difícil que siga en él a largo plazo si no se apuntan a bajar las comisiones al 1,5%. Bueno, nosotros, igual que el resto de gestoras españolas, porque es obligatorio en CNMV, publicamos toda nuestra cartera íntegramente trimestralmente. Y como somos una gestora que rota poco la cartera, pues realmente el publicarla mensualmente no creemos que añada ningún valor a lo que ya hacemos, que es publicarlas trimestralmente, ¿no? Y cuanto a las comisiones, pues como ya he dicho, no es algo que actualmente nos estemos planteando. Esto creo que es el tema de las comisiones creo que es una cuestión que sale de debate en aquellas épocas en las que la gestión activa queda por detrás de la gestión pasiva, como está ocurriendo actualmente, pero creemos que a largo plazo pues esta es una temática que pasará a ser menos relevante de lo que puede ser quizás ahora actualmente, ¿no? La siguiente pregunta nos la hace Carlos, se nos la envía por correo electrónico. ¿Han pensado en revisar su política de comisiones? A día de hoy es posible invertir en índices globales soportando comisiones de 10-15 puntos básicos. Es posible para el partícipe batir el mercado en el medio y largo plazo soportando una comisión de gestión anual del 1,8%. Si la respuesta es positiva, ¿por qué no han conseguido batir al índice global hasta la fecha? Ni en su etapa anterior ni en Oros. Bueno, en Oros llevamos 2 años gestionando nuestros vehículos y es verdad que desde que hemos empezado en Oros nuestros fondos no han sido capaces de batir a sus índices de referencia. No obstante, este equipo gestor lleva gestionando estas mismas 2 estrategias desde 2012 y desde entonces el fondo ibérico, en el gráfico se puede ver que ha estado la rentabilidad del fondo siempre por encima de su índice de referencia, es decir, del 100% del periodo. Nunca la rentabilidad del fondo ha estado en su línea por debajo del índice de referencia, y en el caso del fondo internacional en el 80% del tiempo, con lo cual, bueno, es verdad que en los últimos 2 años la rentabilidad ha sido inferior a la de épocas anteriores, pero no creo que se pueda afirmar que no seamos capaces de batir los índices de referencia en un plazo más amplio que estrictamente los 2 últimos años que llevamos gestionando en Oros. Y además, también hay que entender que la gestión activa no va a batir a la gestión pasiva el 100% del tiempo. Habrá ocasiones en las que lo haga, creemos que en la mayoría de las ocasiones, pero no siempre, todos los días, todas las semanas, ni todos los meses. ¿De acuerdo? Bueno, con eso terminamos con la temática de las comisiones y pasamos a la siguiente temática, que es de rentabilidades y de cartera, donde nos van a hacer, entiendo, preguntas concretas sobre nuestras carteras y determinadas posiciones. La primera pregunta nos la envía Javier por correo electrónico y nos dice:
En la primera carta del segundo trimestre del 2018 daban un potencial a 3 años del 90%. Faltan 8 meses para que se cumpla, para el cumplimiento de los 3 años, y estamos a un 165% del valor objetivo dado en aquel momento. Si asumimos errores por valor del 20%, el potencial seguiría siendo enorme, a esos 8 meses del 130%. ¿Qué tiene que pasar para que no se cumpla ese potencial en los próximos 8 meses, habiendo subido más errores que los que posiblemente hayan sucedido? Bueno, al final siempre destacamos que el potencial no deja de ser una referencia de cómo atractivo o no son nuestros fondos en cada momento para invertir en ellos, ¿no? Siempre decimos a 3 años vista, no porque pensemos que ese potencial se va a cristalizar en 3 años, sino porque es como valoramos cada una de las compañías que tenemos en cartera, ¿no? Lo hacemos siempre a 3 años y en función de eso pues calculamos ese potencial teórico. Ahora mismo pues el potencial, como vimos, estaba cerca de máximos históricos, con lo cual es un momento muy atractivo para invertir en nuestros fondos. Luego está qué objetivo podemos estar implícitamente, ¿no?, en nuestro trabajo de buscar como rentabilidad objetivo, porque tampoco es algo así muy oficial para nuestras carteras, y siempre trabajamos para conseguir esa rentabilidad anualizada a largo plazo de entre un 8-10%, y bueno, la realidad es que desde que hemos empezado el año 2012 pues hemos conseguido llegar a esa parte baja, ¿no?, de superior al 8%, tanto en la estrategia ibérica como en la internacional. Creemos que los potenciales tan elevados al final se van a traducir para los próximos años en rentabilidades anualizadas superiores, ¿no? Pero como siempre decimos, no tenemos bola de cristal, no sabemos si va a ser así, pero pensamos que sí que es un momento muy atractivo para invertir en estos momentos. Sí, yo creo que al final en ese sentido el hecho de que estemos en un momento de potenciales, igual que en 2018 a lo mejor los potenciales eran bajos y era esperable, no lo sabíamos, ¿no? Pero era esperable que nosotros teníamos mucha liquidez y que a lo mejor las rentabilidades en los siguientes 3 o 5 años fueran más bajas, pues ahora estamos en un momento en el que los potenciales son altos, y eso pensamos que va a hacer que las rentabilidades en los próximos 5 años sean razonablemente buenas, incluso mejor que los periodos anteriores, ¿no? La siguiente pregunta nos la envía Lucas por correo y nos dice: ¿queréis saber si las ventajas fiscales que tienen los planes de pensiones se mantendrán para la renta 2020 o no, para las aportaciones realizadas en 2020? El Gobierno está pensando en quitar en parte o totalmente el beneficio fiscal de las aportaciones, pero no sé si afectará a la renta del 2020 o en todo caso sería a las rentas del 2021 en adelante. Bueno, todas las aportaciones que se hagan en el 2020 se les aplicará la legislación que ha existido y que existe hasta ahora, y las modificaciones que entren en vigor lo harán a partir del 2021, y por tanto puede aprovechar todavía la desgravación que existe de los 8.000 euros durante la aportación en la campaña del 2020, y el 2021 pues parece que cambiará y que bajará a los 2.000, pero de momento en el 2020 puede seguir haciéndola y beneficiándose de esa desgravación de 8.000 euros al año. La siguiente pregunta la recibimos de Formas Dividendos, que dicen: ¿creen que han minusvalorado el tiempo que puede tardar el mercado en hacer que sus tesis de inversión se cumplan? ¿Creen que existir en plazos de inversión mínimos de 5 años en renta variable no es forzar un poco los datos históricos, e igual habría que incluir que mínimo no necesariamente es recomendable? Son cosas relacionadas, pero a la vez muy diferentes al final. No creo que hayamos minusvalorado el tiempo en el que puede tardar en materializarse cada una de nuestras inversiones. No invertimos pensando en si en 3 años o 4 o 5 va a materializarse ese potencial que vemos a las compañías. Hay ocasiones en las que toda la rentabilidad la conseguimos en 2-3 meses y nos vemos obligados ya a salir de esa inversión y buscar otras alternativas más interesantes, y en otras ocasiones pues nos puede llevar más años, ¿no? En Google, por ejemplo, estuvimos de 2012 hasta este año invertidos, porque el potencial se va incrementando con el paso del tiempo, ¿no? Pues bueno, cada inversión es un mundo. En ese sentido no creo que hayamos minusvalorado. Sobre los periodos mínimo de 5 años, que es verdad que sí que lo damos como referencia, ¿no? Que cualquiera que invierta con nosotros, al final destacar que eso, al final nuestros productos son de renta variable, son productos volátiles, y eso quiere decir pues que necesitas un periodo largo para evitar sustos de necesitar el dinero en el peor momento posible, ¿no? Este año, por ejemplo, nadie podía anticipar una pandemia ni la caída tan fuerte que han tenido las bolsas y nuestras carteras durante bastante tiempo. Pues uno podría, si está invirtiendo a muy corto plazo, tener que desinvertir en el peor momento, pero bueno, si la historia sirve de guía, pensamos que razonablemente en un periodo mínimo de 5 años la probabilidad está a tu favor para que sea muy difícil perder dinero, y obviamente a más plazo pues más difícil
todavía, pero por eso vamos a esa referencia de 5 o 6 años. La siguiente pregunta nos la hace Alberto por correo electrónico y nos dice: ¿cuál es aproximadamente la rentabilidad por dividendo de la cartera internacional? Pues yo lo hemos mirado previamente y la cartera, la rentabilidad ahora mismo en el fondo internacional es del 2,5%. Lo que sucede son varias cosas. La primera de ellas es que 2020 es un año muy excepcional en el que muchas compañías han suspendido su política de dividendo, ¿no? Con lo cual quizá lo adecuado sería irse a 2019. Pero bueno, en 2020 la política sería la retribución sería del 2,5%. Dicho eso, para nosotros no es un indicador relevante de la retribución, porque muchas de nuestras compañías han estado recomprando acciones durante 2019 o incluso durante 2020, ¿no? Como pueden ser CAP, como puede ser Meliá Hoteles, como puede ser Naspers, que ha anunciado un programa de recompra de acciones hace muy poquito, Fairfax India, que anunció un programa de recompra de acciones hace muy poquito, Yellowcake también, que tiene un programa en el que está vendiendo uranio a precios de mercado y recomprando acciones, que es una creación clara de valor desde ese momento, ¿no? Entonces, bueno, esto también es verdadera retribución para el accionista y pensamos que habría que tenerlo también en cuenta, ¿no? Entonces, a veces es difícil dar ese tipo de... o no nos gusta dar ese tipo de ratios porque quizá despistan un poco de la realidad de la retribución para el accionista. Sí, y en muchos casos, además, es mucho más interesante que la compañía reinvierta en su propio negocio si las rentabilidades son más altas, que te repartan un dividendo, porque hay muchos accionistas que quieren esa retribución en efectivo, ¿no? Que al final siempre es peor porque tiene fiscalidad tras de ella. Muy bien, la siguiente pregunta nos la hace Rafael por correo electrónico y dice: siempre me ha gustado el fondo internacional, creo que tiene más recorrido y sobre todo más posibilidades de inversión que el fondo nacional. ¿Por qué no despega con contundencia? No solo por la crisis que estamos viviendo, ya en tiempos de metagestión, el fondo nacional no tenía nada que envidiar al internacional. Bueno, pensamos que a largo plazo las empresas, el fondo internacional lo va a hacer mejor que el fondo ibérico. Al final el horizonte de empresas, el universo de empresas en el que podemos invertir es mucho más grande, con lo cual podemos obtener muchísimas más compañías con más potencial, con el que tener más rentabilidad en el largo plazo. La historia de momento lo que hemos visto es que las rentabilidades en el fondo ibérico a lo largo de nuestra trayectoria profesional han ido en línea con las del fondo internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que hay una lejanía por un lado, por el otro lado el mayor control de las empresas que están cerca, pero bueno, sí es verdad que nosotros vemos ese potencial más claro en el fondo internacional y por eso también pues tenemos también una parte mayor de nuestro patrimonio invertido en el fondo internacional. La siguiente pregunta nos la hace Rafael y también está relacionada con el fondo internacional. Nos dice: en tiempos de growth, de la gestión pasiva, de las small caps, el fondo internacional, ¿dónde reside su potencial y el por qué? La definición de value está muy manoseada. Todos compran bueno, bonito y barato. Al final, como hemos destacado muchas veces, tratamos de huir, ¿no?, de estas etiquetas de value growth. Somos inversores value, pero entendiendo la inversión como comprar compañías por menos de lo que valen, independientemente de si crece mucho el negocio o crece poco, siempre que haya una creación de valor continua para los accionistas. ¿Dónde vemos en estos tiempos tan complicados, como hemos tratado quizá de explicar, ¿no?, en la presentación, donde vemos oportunidades ahora mismo en nuestra cartera internacional? Pues bueno, materias primas, lo ha explicado Miguel hace un momento, en gas natural, en el uranio, en carbón metalúrgico también tenemos exposición, también en Hong Kong, en pequeñas compañías y plataformas tecnológicas con exposición a China, y luego pues compañías quizá de menor tamaño, como puede ser algunas europeas, donde estamos empezando a ver de nuevo oportunidades de inversión, como puede ser Infotel o el Grupo Guillén. Pues más o menos todo eso nos hace tener el potencial tan elevado que pensamos que tiene nuestra cartera en estos momentos. Algo de negocio cíclico también, como puede ser Meliá o el CAP, que también tiene peso importante en la cartera internacional. Muy bien, la siguiente pregunta nos la hace también Rafael por correo. Dice: ¿qué rentabilidad anualizada podemos esperar sobre el fondo internacional? Sé que es muy difícil contestar a la pregunta, pero al menos un rango. Me vale una respuesta de rentabilidad sobre el MSCI World o el índice de referencia que creen oportuno.
Yo creo que esta respuesta ya la hemos comentado, ¿no? Rentabilidades esperadas entre el 8 y el 10%, es difícil, habrá que trabajar muchísimo. De momento en el histórico lo hemos conseguido, es verdad que en los 2 últimos años, en el periodo de oros, no ha sido así y han estado sustancialmente por debajo del índice, pero bueno, viendo nuestras valoraciones de las compañías y viendo las valoraciones de los índices, pues somos positivos para el futuro. Nos hace también Rafael la siguiente pregunta. ¿Qué debe de pasar en los mercados para que comience a reconocer el potencial del fondo internacional? ¿Qué tiene que pasar para que la cartera suba? ¿Cuáles serían los catalizadores más allá de la paciencia y el largo plazo? Lo hemos tratado un poco, ¿no?, de explicar en la presentación de esta dinámica que llevamos viviendo los 2 últimos 3 años, ¿no?, de compañías grandes, globales, con negocios predecibles cada vez más y más caras, y lo ilíquido, pequeño, más cíclico, cada vez más barato, y es lo que tenemos en cartera. ¿Cuándo va a empezar a funcionar eso, que es lo que pensamos que tiene más potencial? No tenemos la bola de cristal, sí que pensamos que hay indicios de que podemos estar llegando a ese punto de inflexión en el que nuestra forma de invertir empieza a ser reconocida por el mercado, ¿no? Esto podrá ir de la mano seguramente, y lo estamos viendo quizá un poco esta semana, ¿no?, con el anuncio de la potencial vacuna, pues cuando el mercado empieza a descontar positivamente la recuperación paulatina de la economía y de los negocios para los próximos años, ¿no? Pensamos que el mercado se ha podido pasar de frenada con muchos de los negocios cíclicos que tenemos en cartera, y que esa recuperación en sus cotizaciones pues podrá llegar antes de que se materialice efectivamente en la realidad y en las economías. Pero en muchos casos en realidad no necesitamos que pase nada, ¿no? Me viene a la cabeza el ejemplo de Aperam, que son compañías que a pesar de la situación que hay ahora mismo en Europa, pues están generando un flujo de caja importante y incluso en estas condiciones están ganando mucho dinero, ¿no? Con lo cual, bueno, sí es verdad que hay alguna compañía que claro, me viene a la cabeza Meliá, con los hoteles cerrados o una buena parte de los hoteles cerrados y con bajas ocupaciones, pues sí, lógicamente necesitamos esa recuperación, ¿no? Pero bueno, lo que comentabas, ¿no?, lo veíamos con la vacuna, desde que el mercado descuenta que van a pasar cosas buenas a corto plazo, pues realmente rápidamente las acciones reaccionan, ¿no?, en los negocios que van con subidas del 40% en un día, ¿no?, en caso de Meliá sí. o de ERCA. Muy bien, la siguiente pregunta nos la hace Alberto por correo electrónico. Si en términos generales las bolsas están caras, ¿pensáis que la cartera no sufrirá cuando los índices bajen? ¿No sería mejor tener más liquidez en ese caso? Bueno, era difícil de responder esta pregunta quizás la semana pasada. Esta semana pues se ha visto un poco cómo las compañías cíclicas lo han empezado a recoger muy bien, y esos negocios más derivados o que han sido más perjudicados por la pandemia, y esas compañías pues más tecnológicas o de calidad, o que han tenido más el favor del mercado en los últimos tiempos, pues han sufrido más, ¿no? Hemos visto lo que antes se creía malo subir y lo que era la super calidad caer, ¿no? Pues no sería descartable que esto sucediera. Eso de nuevo pues no lo sabemos, pero esto ha pasado antes en la historia y no sería descartable que volviera a suceder. Sí, y en términos de liquidez, al final nosotros, si encontramos potencial en las compañías en las que invertimos, pues vamos a invertir, no vamos a mantener liquidez porque vayamos a especular con una caída en bolsa. La liquidez es consecuencia de las ideas de inversión que vamos encontrando, ¿no? Bien, la siguiente pregunta nos la hace Alberto por correo y nos dice, ¿se ha resentido el número de partícipes a causa de los malos resultados? Bueno, como decía en mi introducción, seguimos con un número de coinversores cercanos a los 2.000. Es lógico que en un periodo de incertidumbre y de volatilidad en el mercado pues haya algún inversor que decida reembolsar, y si hemos visto algún reembolso a la salida de algún partícipe, también hemos visto algún cliente que ha decidido pasarse temporalmente al menos de la gestión activa a la gestión pasiva, pero bueno, eso es normal. Afortunadamente seguimos contando con la confianza de casi 2.000 coinversores y por tanto estamos muy agradecidos por su fidelidad y su confianza. La siguiente pregunta nos la hace Alberto por correo y nos dice, ¿no cree que está penalizando en exceso los valores españoles la cartera internacional, UHL, Meliá, catalana? Propongo excluirlos. El que quiera valores patrios tiene el fondo ibérico. Bueno, al final el fondo internacional, nuestro fondo global, recoge las mejores ideas de inversión en todo el mundo. Y esas ideas de inversión, pues, si en el fondo ibérico son buenas y pensamos que van a generar potencial o rentabilidad en el largo plazo, en el fondo internacional, pues las vamos a incluir. El objetivo es maximizar la rentabilidad del fondo para los partícipes. Bien, Alberto también nos pregunta por correo, dice, ¿no creen que el color corporativo, el rojo oscuro, es poco indicado para una gestora de renta variable? Bueno, eso creemos que es anecdótico, es el color que elegimos.
porque creemos además también que nos diferencia del resto de gestoras que pocas o ninguna utiliza esta misma tonalidad que la nuestra. Siguiente pregunta nos llega de Formas Dividendos y nos dice: vistas las caídas tan abruptas en los mercados en marzo, uno podría pensar que ustedes iban a ser los que más iban a caer por ciertas posiciones tan ilíquidas y tan pequeñas que tienen en la cartera internacional. Visto que no ha sido así, ¿piensan que es debido a que los accionistas que tienen dichas compañías son accionistas de largo plazo como ustedes? ¿Piensan realmente tener compañías con caja neta ha hecho que dichas compañías se movieran menos en el mercado por la menor variación en su enterprise value, a diferencia de lo que pasa con las endeudadas? Que hay dos cosas diferentes, ¿no? En el tema de la iliquidez, yo creo que nos encontramos un poco de todo, ¿no? Tenemos compañías quizás como Altia, que no ha sufrido especialmente en este entorno de mercado, y las compañías cotizadas en Hong Kong, que también son más ilíquidas, sí que han sufrido fuertes correcciones, ¿no? Con lo cual ahí no sé si hay un factor realmente diferencial en ese sentido. En cuanto a la posición de caja neta, que es verdad que tratamos de invertir en compañías con poca o nada de deuda, pues en estos entornos obviamente sí que te puede estar beneficiando tener menos apalancamiento financiero o estar invertido en compañías con menos apalancamiento financiero. De hecho, hicimos, ¿no?, el ejercicio en marzo y abril de repasar muy a fondo otra vez todas nuestras tesis de inversión y ver aquellas compañías que podían sufrir un poco más en términos de endeudamiento, de riesgos de liquidez en el corto o medio plazo por toda la pandemia, y hicimos pequeños ajustes, ¿no?, en nuestra cartera, vendiendo pues algunas plataformas tecnológicas o reduciendo, bueno, saliendo también de Outokumpu, que explicaba Miguel en la presentación, para concentrar en Aperam, que no tiene problemas de deuda, pero bueno, ajustes menores que tienen sentido precisamente por eso, porque en entornos tan malos como los actuales el apalancamiento financiero pues te puede meter en algún lío con algunas inversiones. La siguiente pregunta nos viene también de Formas Dividendos y nos dice: poniéndose en la piel de los que confiamos en ustedes al inicio, entrando de golpe, ¿realmente creen que cubrirían la diferencia de rentabilidad que llevan de pérdida con respecto a otras estrategias desde su fundación? La diferencia no es baladí, y para igualarla, los números no serán normales. Esto me lleva a la segunda pregunta: ¿tomarán más riesgos aún para ello? No vamos a asumir más riesgos para tratar de obtener más rentabilidad. Nosotros pensamos, digamos, así es lo que hacemos, ¿no?, que nuestra filosofía se concentra o se dedica a tratar de maximizar la rentabilidad minimizando el riesgo, y como consecuencia de todo nuestro proceso pues hemos conseguido en este entorno de mercado tan desfavorable incrementar tantísimo el potencial hasta cotas históricas, ¿no? No sabemos qué rentabilidad vamos a obtener, no sabemos si vamos a estar en ese rango histórico que hemos conseguido del 8% o por encima. Confiamos desde luego con estos potenciales que la tendencia de esas rentabilidades anuales debería ser al alza en comparación con el histórico que llevamos por estos 2 años tan complicados y de retornos tan desfavorables, no podemos decir. Muy bien, pasamos al siguiente bloque, que hace referencia a compañías concretas. Y la primera pregunta nos la hace Nicolás por correo y nos pregunta: actualización de la tesis del uranio. ¿Siguen los fundamentales en el mismo sitio? Yo creo que sí, pero me gustaría saber la opinión de los gestores. Es un mercado que tengo muy analizado y mi inversión preferida en este momento. Sí, esta es una tesis que detallamos bastante, ¿no?, en nuestra conferencia, nuestra primera conferencia anual. Seguimos muy cómodos con esta temática, mantenemos la inversión a través de los vehículos Uranium Participation y Yellow Cake, con un peso que siempre está rondando entre el 7 y el 8%, y la tesis se mantiene bastante invariable, ¿no? Pensamos que después de muchos años de exceso de oferta, como ha sucedido en muchas materias primas, pues el precio del uranio sufrió muchísimo, así lo fue recogiendo año tras año tras año, hasta el punto en el que muchos productores en la actualidad, pues a los precios estos a los que cotiza el uranio, no ganan dinero, ¿no? Y además, por el lado de la demanda, somos razonablemente optimistas. Pensamos que economías como China o India pues van a incrementar, como así han anunciado, su parque nuclear con el paso del tiempo, con lo cual va a haber una demanda creciente, no muy elevada el crecimiento anual, pero sí creciente del uranio para los próximos años. Entonces este cóctel de demanda creciente y oferta absolutamente destruida por estos precios tan bajos, además de otras dinámicas que se pueden producir en el corto plazo, como las utilities, ¿no?, tratando de firmar contratos de largo plazo para garantizarse suministro a los precios que les tendrá que marcar
los productores, que no van a ser los que están en el mercado porque son muy bajos, pues bueno, todo eso pensamos que puede generar un cuello de botella y incentivar una subida rápida del precio del uranio. ¿Cómo jugamos esta tesis al final? Pues en vez de a través de una mina como puede ser el productor Cameco, ¿no?, que lo comentaba también Miguel en la presentación, pues preferimos a través de vehículos que nos da la exposición directa al precio del uranio, además con descuento, porque los dos vehículos cotizan con descuentos importantes y además los dos están siendo muy proactivos recomprando acciones, que es lo mismo que comprar uranio con descuento del 20%, lo cual nos parece extraordinario en términos de creación de valor. Sí, por complementar, y si Nicolás tiene mucho interés en el tema del uranio, comentarle que, bueno, que a día de hoy no hemos subido, pero probablemente a lo largo de esta semana lo subiremos, con lo cual cuando él vea la grabación ya podrá ver tu vídeo en Value School, contando en YouTube pues una presentación bastante extensa sobre el uranio, y yo creo que explica pues, en 45 minutos con bastante más detalle toda esta tesis. La siguiente pregunta nos la hace Gorka por correo electrónico, nos dice: hola estimados gestores, mi pregunta se centra en Meliá. La pandemia no cesa, las cuarentenas parece que van para largo tiempo y el turismo parece muerto para un largo tiempo. ¿Veis tanto margen de seguridad en Meliá con el panorama que se nos presenta? Bueno, yo creo que sobre esa respuesta ya hemos avanzado un poco la situación, ¿no? Y la respuesta era un poco diferente a principios de la semana, o la visión quizá de los inversores era un poco diferente a principios de esta semana que ahora, ¿no? La realidad, bueno, nuestra respuesta sigue siendo la misma. Al final, a medida que la economía vaya recuperando, pues Meliá dejará de quemar más caja y eso pues la cotización lo recogerá de forma más positiva, ¿no? Si la pandemia se termina prolongando durante más tiempo, las ocupaciones de los hoteles se siguen resintiendo, pues eso poco a poco irá restando valor para nosotros de la compañía, y lógicamente pues ya hemos hecho ajustes en la valoración sobre lo que teníamos en un inicio. Probablemente si la recuperación de ocupaciones no es alta este año, volvamos a hacer alguna, o para el año que viene pues volvemos a hacer algunos ajustes más de valoración, pero bueno, de momento vemos que el potencial todavía es elevado. El mercado pues cuando ha visto algo de alegría pues ha hecho que como tú comentabas antes, pues hemos visto subidas del 55% en 3 días y bueno, yo creo que esta va a ser la dinámica si la recuperación se produce de forma rápida. La siguiente pregunta nos la hace Sergio por correo y nos dice: hola, quisiera que detallaran mejor su tesis de inversión en Oro Siberia. Gestamp en la banda baja de valoración histórica, Iberpapel en mínimos desde marzo, Merlin Properties en mínimos desde marzo y Meliá en mínimos desde marzo. Por tanto, nos pregunta por 4 compañías: Gestamp, Iberpapel, Merlin y Meliá, que Meliá entiendo que ya acabamos de contestarla. Vale, pues si quieres comentamos primero la tesis de Gestamp. Gestamp es una compañía que fabrica componentes de automoción, especializado en piezas de carrocería y chasis, donde es líder mundial además. Y hemos visto que durante la crisis del COVID el sector auto se ha visto pues muy afectado. Lo vimos en el segundo trimestre y vimos una recuperación en el tercer trimestre. Y el caso de Gestamp es curioso porque es una compañía que a nosotros nos gusta mucho cómo está gestionada, pero tiene quizás más deuda de lo que nos gustaría para este sector. Pero es cierto que la compañía ya lleva unos trimestres centrándose en la generación de caja y en la reducción de deuda. Pues bueno, con el segundo trimestre, incluso con la caída que ha tenido el sector auto, Gestamp lo ha hecho bastante mejor que sus competidores y bastante mejor que el mercado. Y esto ya, si estudiamos la crisis de 2008, ya la compañía lo hizo también bastante mejor, tanto en crecimiento como en márgenes. Y lo bueno es que la compañía se ajustó bastante, ha hecho ajustes de capacidad en Alemania, aquí en España, en el País Vasco, en matricería, también en Reino Unido, y esas mejoras, cuando el mercado rebotó en el tercer trimestre, vimos que esas mejoras pues habían dado frutos, ¿no? Y los márgenes se han extendido incluso a niveles del año anterior. Además, Gestamp a nosotros es una compañía que nos parece que va a salir reforzada de la crisis. Además, tiene 2 vientos de cola bastante interesantes, que son la expansión del coche eléctrico. Al final, un vehículo eléctrico necesita desesperadamente perder peso para poder aumentar la autonomía, y Gestamp tiene una tecnología que se llama estampación en caliente para la carrocería, y que lo que hace es conseguir menor peso con más resistencia. Claro, esto se va a ver muy demandado en el futuro. Gestamp es líder mundial en esta tecnología, y otro viento de cola es el mal estado de algunos de sus competidores, ¿no? Como es el caso de Benteler, que ha tenido problemas para refinanciar su deuda,
y en el que creemos que Gestamp también se puede ver beneficiado en el futuro por el simple hecho de que incluso sus clientes, los clientes de Benteler, van a preferir hacer piezas con Gestamp que con esta compañía porque sienten más seguridad, ¿no? En el caso de Merlin, bueno, es una tesis sencilla. Nosotros invertimos en el momento que salieron en España las Susimi, en el año 2000, creo que fue finales de 2013, principios de 2014, tuvimos una exposición relevante a través de varias compañías al inmobiliario español. Desinvertimos por completo, yo creo que sería 2017 o 2018, desinvertimos por completo y ahora pensamos que en el inmobiliario se vuelve a producir una oportunidad, ¿no? Nosotros es un sector que en general, por el objetivo de rentabilidad que tenemos de generar 8 o 10% a largo plazo, pues si tienes activos que generan un 4 o un 5%, es muy difícil generar 8 o 10% a largo plazo, ¿no? Pero cuando lo podemos comprar con descuento, pensamos que cíclicamente sí puede ser una oportunidad. En el caso de Merlin, pues es propietaria de los mejores activos de oficinas, tanto en Madrid como en Barcelona, también una parte logística que le favorece muy bien la situación en la que estamos, una parte de centros comerciales que quizá es la parte débil ahora mismo del eslabón, que es aproximadamente el 20% del portfolio. Pero bueno, básicamente es una compañía muy bien gestionada, con contratos de largo plazo sobre todo en la parte de oficinas, vencimientos de deuda alejados, bien financiados, a tipos bajos. En general, comprar este tipo de activos en descuentos cercanos al 30%, que es lo que estamos haciendo, probablemente incluso descuentos mayores que los que vimos en el año 2012-2013, que fue mínimos de precios inmobiliarios en España, pues nos parece una idea bastante buena, ¿no? Con una ecuación riesgo-rentabilidad pues bastante alta. Sí, Iberpapel, ¿no? Bueno, el caso de Iberpapel es una compañía papelera vasca, familiar, que se dedica a la fabricación de papel de impresión y escritura. Bueno, como habla de la tesis en general, pues en general el papel, como sabemos, al menos en los mercados desarrollados, tiene una tendencia decreciente a largo plazo, ¿no? El consumo de papel de impresión y escritura decrece, solo crece en los mercados emergentes. Pero bueno, Iberpapel es una compañía eficiente, además una compañía integrada, eso quiere decir que produce la celulosa y el papel en la misma planta. La celulosa es la materia prima del papel, con lo cual en los últimos años que se ha ido cerrando capacidad, han ido cerrando los productores menos eficientes y aunque la demanda ha bajado, los precios se han podido mantener, los precios de papel incluso han subido en los últimos años porque se ha quitado más capacidad de lo que se ha reducido el consumo de papel. Bueno, durante la pandemia se ha sufrido muchísimo en este sector, sobre todo en el segundo semestre, con los meses de confinamiento, con el teletrabajo, etc. Y Iberpapel ha sufrido, pero bueno, también ha aprovechado ese tiempo para cerrar, para hacer una serie de ajustes en su planta, porque está expandiendo su planta de celulosa y bueno, ha aprovechado este trimestre para hacerlo. Los resultados no han sido buenos, pero esperamos que en el futuro se vayan recuperando, ¿no? A medida que vayan recuperándose también los consumos de papel que los hemos visto en el tercer trimestre. También es interesante comentar que esta compañía, las inversiones que está haciendo, comenté antes que estaba haciendo una inversión expandiendo la planta de celulosa, va a comprar también una máquina de papel, que lo hará cuando la situación pues, mejore un poco, y se va a centrar en otro tipo de papeles diferentes al papel de impresión y escritura, que ya lo ha venido haciendo en los últimos años. Va a fabricar papeles, pues, por ejemplo, papeles para bolsas de comercio, el caso de Zara, por ejemplo, las bolsas blancas de Zara ya las hace Iberpapel, o papeles para envoltorios de zapatos o de ropa, con lo cual la compañía ya está teniendo una tendencia hacia esos papeles especiales. La siguiente pregunta nos la hace Alberto por correo electrónico y nos dice: ¿qué opinan del desplome del sector bancario? Teniendo en cuenta el proceso de concentración que hay en marcha, ¿recuperarán valor o bien son trampas para los próximos años? No sabemos para los próximos años, ¿no? Pero históricamente sí que es un sector que hemos tratado de evitar por motivos que siempre hemos destacado, como la escasa visibilidad, ¿no? De su negocio a largo plazo, con la irrupción de nuevos modelos de negocios fintech que hacen que las sucursales pues, se queden totalmente obsoletas, una gestión de capital, en algunos casos histórica, pues, que ha destruido valor
los accionistas, balances que también tienen bastante riesgo y dificultad de valoración por su exposición bien a la renta fija pública o por esa cartera de préstamos que es muy difícil saber realmente cuánto pueden valer, y bueno, en definitiva negocios con ventajas competitivas muy menguantes y con riesgos claros en su balance que hacen que a las valoraciones en las que han cotizado siempre este sector, pues con alguna excepción, pues no se ha parecido nunca atractivo, ¿no? para invertir, y seguimos pensando a día de hoy que es un sector complicado en el que encontrar valor. Hay pequeñas excepciones, pero nunca están a precios atractivos para nosotros para tomar una posición. La siguiente pregunta nos la hace Sergio y nos dice: Miquel y Costa tiene participación en Iberpapel, pero en cambio ha recuperado cierto valor desde mínimos de marzo. ¿Esta empresa tiene potencial de revalorización? Teniendo en cuenta que no cumple criterios socialmente responsables al tener su principal negocio vinculado al tabaco, ¿significa que muchos fondos no podrán invertir en ella al no cumplir este requisito? Bueno, Miquel y Costa es una compañía que produce papeles para tabaco, son más o menos el 60% del negocio de la compañía, y el resto son papeles especiales industriales, pues, papeles para cápsulas de café, bolsitas de té, papeles para baterías, farmacéuticos, cartulinas, etc. Bueno, aunque es cierto que el 60% del negocio de la compañía está relacionado con el tabaco, Miquel y Costa es una compañía relativamente pequeña, con unos 400-500 millones de market cap, en la que no invierten los índices, ¿no? Que al final los inversores pues, son fondos como nosotros, fondos activos, la propia familia o incluso la propia empresa que está recomprando acciones, ¿no? Es verdad que la pregunta tiene sentido, pero creemos que una compañía como Miquel y Costa no aplican estos criterios. Muy bien, la siguiente pregunta nos la hace Xavier por correo y nos dice: TK Corp, ¿cómo veis la empresa? No hace más que bajar y está en mínimos históricos. Sí, bueno, TK Corporation, por simplificarlo un poco, es una compañía holding que tiene tres tipos de activos. Por un lado, una compañía naviera que se dedica al transporte de petróleo, que se llama TK Tankers. Otra compañía naviera que se dedica al transporte de gas natural licuado, que se llama TK LNG. Y después unos activos que son FPSO, que básicamente son barcos que producen petróleo offshore, en alta mar. Bueno, aquí en esta compañía lo que hemos visto es una gran depreciación de esos activos FPSO derivados de las fuertes caídas del petróleo. TK es una compañía que capitaliza a día de hoy, TK Corporation, en unos 200 millones de dólares, y hemos visto depreciaciones de casi 300 millones de dólares con las FPSO. Y bueno, el resto nos preocupa un poco el coste de la deuda que tiene, no la deuda porque creemos que la puede refinanciar con cierta facilidad, pero sí que el coste de la deuda es muy elevado, pero bueno, pensamos que también el estar apalancada le da bastante potencial con respecto a sus filiales. Si pensamos que TK Tankers y TK LNG pues valen el doble de lo que están cotizando ahora, ese efecto de apalancamiento para TK Corporation también va en ese lado positivo, ¿no? Y si estas valen el doble, TK vale al menos el triple de lo que está cotizando ahora, ¿no? Será cuestión de esperar a que las compañías suban, pues sabemos lo que valen las filiales y es cuestión de tiempo, pensamos. Sí, creo que nos preguntaban antes también que nos respondimos por TK Tankers, TK Tankers y en ese sentido, no sé si quieres comentar tú o... sí, no me acuerdo bien cómo era la pregunta, pero que cómo iban a reducir el descuento sobre el NAV. Sí, bueno, que se veía la TK Tankers como una compañía deep value, ¿no? Que históricamente no había sido muy generosa con el accionista. Claro, bueno, sí, pero bueno, lo interesante de TK Tankers es que era una compañía que tenía muchísima deuda hace un año y medio, y por esta situación de la caída del petróleo y de que el mercado se puso en contango, los fletes de los barcos subieron muchísimo y la compañía se pudo desapalancar muy rápido. Pudo hacer lo que se conoce en inglés como un turnaround. Y bueno, ahora mismo la compañía está quizás no en el mejor momento de los precios de los fletes de los barcos, pero sí en el mejor momento de apalancamiento de la historia, ¿no? Y pensamos que a partir de ahora, en cuanto mejoren un poco los rates, los fletes, pues la compañía va a poder retribuir al accionista vía dividendo o vía recompra de acciones, ¿no? Probablemente el catalizador que necesitamos en esta compañía, que es esa reducción de deuda, ya se ha producido y ya es cuestión de... Sí, creo que es cuestión de tiempo y
El que mercado reaccionen los sí, que el clientes mercado del petróleo, el transporte recupere un poco, ¿no? Que es cuestión de tiempo, ¿no? Esperemos. La siguiente pregunta nos la hace Jorge por correo y también hace referencia a TK Corp. Dice, ¿por qué creen que está en mínimos históricos? Parece que ha sido un buen año tanto para TK LNG como TK Tankers. El consumo de gas se ve muy afectado por la pandemia. El consumo de gas va a seguir creciendo. ¿Ven las baterías avanzando fuertemente en los próximos años de forma que con renovables se pueda generar la energía que se necesita? Muchas gracias. Bueno, primero también con lo de TK Corporation, aprovechando la pregunta anterior, claro, nosotros también pensamos que las filiales, sobre todo TK y LNG, tienen muchísima capacidad para repartir dividendo y para subir, ya que se ha ido desapalancando, y este dividendo que va a repartir pues va a subir también a la holding, que es lo que hará que la compañía se pueda refinanciar con cierta facilidad, ¿no? Y en el caso del gas sí que pensamos que, es verdad, a ver, las baterías sabemos que van a mejorar, no sabemos cuándo, y no sabemos si van a ser de ion litio, de cobalto o baterías o pilas de hidrógeno, pero sí que entendemos que el gas natural puede ser un complemento para cerrar el hueco térmico que pueden dejar las renovables, ¿no? Y no siempre es tan fácil hacer un mix energético todo con renovables, porque hay países o zonas que por su orografía o incluso demografía pues no se puede poner energías renovables en todos sitios, ¿no? Pensamos que el gas es un buen complemento para esto. Pues hay una pregunta también que pensamos que iba a ser el precio. No, bueno, preguntaban que por qué había caído TK Corp los mínimos históricos, que había sido un buen año para TK LNG y para TK Tankers, ¿no? Y que iba a hacer el consumo del gas y cuál era el futuro de las baterías. Sí, bueno, el consumo del gas, bueno, se prevé un invierno frío, entonces el consumo de gas también se prevé que vaya subiendo, y han reaccionado los precios del gas. El Henry Hub lo vimos en mínimos a 1,50, que es el índice de precio americano, y ya está por encima, pues en el entorno de $3, ¿no? Por acción. Ya se ha visto una cierta recuperación también en los precios del gas. Muy bien, y la última pregunta nos la hace Alberto por correo, nos dice, teniendo en cuenta todas las tendencias que hoy están vigentes contra el sector petrolero, ¿creen los gestores que habrá valor en el futuro en las petroleras que, como Repsol, se han desplomado en el año más del 60%, o bien son trampas de valor para el medio plazo? Sí, es cierto que en estos momentos tenemos poca exposición al sector del petróleo, una exposición muy residual a self-drilling, ¿no? En la inversión en plataformas petrolíferas. Y bueno, el caso de Repsol quizá no es el tipo de compañía que nos gusta para invertir en el sector de materias primas o petróleo en concreto. Trataremos de buscar ideas que cumplan los criterios que explicaba también Miguel en la presentación, de poco endeudamiento, que sean eficientes, productores de bajo coste y que puedan generar caja en cualquier entorno, ¿no? Pues bueno, miraremos si en este campo podemos encontrar algo, pero a día de hoy la exposición que tenemos es muy residual. Muy bien, pues con eso hemos terminado todas las preguntas. Agradecemos muchísimo el interés, todas estas preguntas, el tiempo, la dedicación, por supuesto la confianza, y le recordamos que si tienen alguna pregunta nos la pueden dirigir a nuestra dirección de correo electrónico info@orosam.com. Muchísimas gracias.